se deberían finalizar los campeonatos del ascenso. ¿Cuál es tu opinión? Sí, nosotros esperamos que salga la resolución del comité, después tuvimos una reunión de comisión directiva y a partir de ahí queríamos salir a fijar la posición por nuestros socios, por nuestros hinchas, por los jugadores que están en el primer lugar hasta que, bueno, esta pandemia suspendió toda la actividad y nos generó este aislamiento físico. Y que se sepa eso, ¿no? Entendemos que la resolución es que se dieron todos los torneos por finalizados, que no va a haber descensos, que hay equipos que en primera lograron clasificar a una copa y que el tema que se dejó abierto es el de los ascensos, planteando el presidente de AFA que le gustaría que se haga en cancha. La realidad es que lo que vemos es que para que se pueda hacer en cancha y que esa intención noble se pueda llevar a la práctica, tendríamos que saber cuándo, cómo y con qué jugadores, porque si no se desvirtúa todo. Nosotros tenemos que saber que en principio no hay indicios de cuándo se va a volver ni siquiera a los entrenamientos. Después yo decía el cómo porque en realidad si finalizó la temporada regular, lo único que se podría jugar es la final que estaba prevista entre los que están punteros y el reducido que también planteaba el reglamento, en donde participan los 4 primeros de cada zona. Pero para que todo eso pase, lamentablemente el 30 de junio más de la mitad de los jugadores de la Primera Nacional, y ni hablar en el resto de las categorías, ¿no? En la B Metro, en Primera C, en el Federal, quedan en libertad de acción. Entonces, si esas definiciones se llegan a jugar con otros planteles que no son los que hicieron los méritos deportivos para estar en este lugar, realmente ya la intención de jugarlo en la cancha, si es con otros jugadores, con otros planteles, ya no tiene sentido. Doble pregunta. Primero, hubo algunos dirigentes que, no sé si te acusaban a vos directamente, pero sí a Atlanta y a San Martín de Tucumán de querer sacar una ventaja por la postura de considerar que les correspondería el paso a Primera División. Y la segunda es, ¿qué vas a hacer vos con tu plantel? Yo escuché, por ejemplo, a Miedoski decir que iba a achicarlo casi en un 70%. Vos no podés resolverlo hasta que no sepas si ascienden o no. No, voy primero con lo último y después vamos a lo que es lo más polémico, ¿no? El plantel tiene que seguir entrenando porque este tema de la definición está abierta. Entonces, el técnico, el profe, les pasan la rutina, ellos están al día, por suerte, con los sueldos porque el club está ordenado y en esta semana empezará a pagar los saberes de abril. No es que la pandemia no nos afecta porque obviamente tenemos menos ingresos, pero buscamos la forma para que esto no es un plantel europeo, no es ni siquiera algunos jugadores de primera división que tienen la economía resuelta. Tratamos de pagar sueldos que se asemejan a los de cualquier trabajador de otra actividad. Son futbolistas, tienen el privilegio por ahí de hacer lo que a muchos nos hubiese gustado profesionalmente, pero no es que ganan mucho más, así que ni se nos ocurre achicarles los sueldos. Pero lo cierto es que ante esta postura que hay con el gremio de que no permitió la prórroga de contratos por 6 meses, lo que tendríamos que plantear son contratos por 18 meses, porque la próxima temporada va de enero a diciembre, y entonces mientras algunos clubes dejan de pagar sueldos ahora o el 30 de junio, el resto tendríamos que, porque estamos con la posibilidad de un ascenso, convencer a los jugadores para que se queden, sin saber en qué categoría jugarían, y plantearles contratos por 1 año y medio. Por eso les decía que esto es muy complejo de llevar a la práctica. ¿Cuál es el presupuesto mensual del...? Pará, porque quedó la primera que hizo Esteban, ¿no? No lo voy a evitar el tema de... y es más, no tengo problema de mencionar porque estamos hablando de Marcelo Achille, que no deja de ser el presidente de la divisional, va a ser uno de los vicepresidentes de la AFA. Para mí fue un error de él y fue lamentable cuando ni bien arrancaba el aislamiento, empezó a plantear este tema de que por ahí no era Atlanta y San Martín y quiso meter en la conversación a Defensores del Belgrano. Ahí no hablaba de ningún reducido, sino que estaba planteando por su club. Y en ese momento creo que fue el presidente de AFA el que dijo que no solo no había que hablar de eso, sino que no era momento ni de pensar en eso. Así que me parece que lo mejor que podría hacer en este momento es tratar de hacer un mea culpa, ver que tiene una responsabilidad que perjudica la imagen que podemos tener los dirigentes. Este es un momento en que ya llevamos 6 semanas de encierro y la verdad ese tipo de declaraciones, esas manifestaciones, esto último que dijo de si hay clubes que quieren favorecerse de la pandemia, digo, la verdad
bajar a ese nivel